Bienvenidos a todos, soy el padre Adolfo Granillo Campos, soy el cura párroco de Nuestra Señora de las Nieves, una parroquia que queda en el barrio de Liniers, en la ciudad y la arquidiócesis de Buenos Aires. Hace 9 años que soy párroco de aquí, tengo casi 20 años de sacerdote y voy a ser parte de estas catequesis que como decanato Liniers estamos brindando a nuestras comunidades, y la catequesis que voy a dar hoy es la catequesis sobre San José como padre en la obediencia. El Papa Francisco el año pasado nos regaló a toda la Iglesia una carta apostólica muy bonita, muy linda, que se llama Patris Corde, con corazón de padre, que trata sobre la figura de San José y dedica el mismo Papa un año todo para este gran santo que es patrono de la Iglesia Católica a nivel universal. Hace 150 años, el beato Papa Pío IX lo declaró a San José como patrono de toda la Iglesia, y el Papa Francisco quiso retomar esta fecha, a los 150 años de aquella declaración del Papa Pío IX, para dedicarnos y regalarnos a todos nosotros un ejemplo muy lindo en esta carta apostólica. San José es, después de la Santísima Virgen María, el santo más querido y más venerado por toda la Iglesia. En los documentos pontificios, en las menciones de los santos, en la devoción del pueblo de Dios, San José ocupa un lugar realmente privilegiado. Por ese motivo, cuando uno lee esta carta apostólica sobre San José, recrea y con la imaginación va a cada uno de esos lugares que en la Iglesia tenemos, en donde la figura de San José es propuesta como un ejemplo verdaderamente importantísimo para todos los cristianos. San José es ejemplo en muchos aspectos para cada uno de nosotros. Quisiera tomar aquel ejemplo que tiene San José como padre en la obediencia, como ejemplo de hombre de Dios que sigue obedientemente su voluntad. Así como la Santísima Virgen María en el Evangelio, según San Lucas, se muestra en la Anunciación aceptando la voluntad de Dios, diciéndole que sí al Señor y de ese modo abriendo la puerta para la encarnación de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, San José tiene algo semejante a lo que en la Santísima Virgen ocurrió. San José, recordemos, estaba comprometido para casarse con la Santísima Virgen María. Todavía no habían convivido juntos y allí se entera del embarazo misterioso de María. Como no quería denunciarla públicamente, porque la amaba mucho, resuelve abandonarla en secreto. Pero allí ocurre algo muy importante, que ocurrirá siempre en la vida de José, muchas veces vinculada con los sueños. Ustedes saben que en la antigüedad y en la Biblia particularmente, en los sueños muchas veces se manifiesta la voluntad de Dios. Y San José experimentó justamente en un primer sueño esa voluntad de Dios que a través del ángel le decía: no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y ahí vemos una primera actitud de San José como hombre obediente. Despierta, recuerda esa voz de Dios a través del ángel y toma a María por esposa, dándole de ese modo la legitimidad a la Santísima Virgen María para dar de esa manera nacimiento al Salvador del mundo. Algo realmente muy importante, porque San José deja de lado sus proyectos para obedecer la voluntad de Dios, para obedecer aquello que Dios le manifestaba, aquello que tenía que ver con un plan mucho más grande que el propio, aquel que él había soñado tal vez. Y en un sueño, en ese sueño de Dios, él descubre esa voluntad y adhiere a ella obedeciendo plenamente. Toma a María como esposa y de ese modo constituye esa familia para que nazca el Salvador. También San José, a lo largo de su vida, fue recibiendo, descubriendo, discerniendo la voluntad de Dios y también obedeciendo plenamente con todo su corazón y con toda su alma. Fíjense lo que ocurrió tiempo después de este primer sueño. Herodes quería
matar al niño Dios. Quería matarlo, quería suprimirlo, y por ese motivo también José en sueños recibirá una indicación de Dios a través del ángel. Huye a Egipto, le dice el ángel. Huye a Egipto. De noche huye a Egipto junto a María y junto al niño, porque Herodes quiere matarlo. José no dudó. Ahí nomás, de noche y sin más que adherirse a la voluntad de Dios, obedeció plenamente también esa indicación que Dios le hacía. Tomó de noche al niño y a María y huyó a Egipto para salvar de la muerte que Herodes quería hacer al Salvador, a Jesús. Entonces huyó con María y el niño a Egipto hasta tanto Dios le manifestara su voluntad nuevamente. Es decir, José siguió dejando de lado aquello que tal vez él consideraría como más conveniente para obedecer la voluntad de Dios, como esa suprema ley que siempre hay que obedecer. Tal vez en su momento José pensaría, pero ¿por qué no esperar a la mañana? ¿O por qué no huir para otro lado? ¿O tal vez por qué no esconderse en otro lugar? Y sin embargo, la voluntad de Dios era huye a Egipto. Y así lo hizo, inmediatamente, como corresponde a un hombre de Dios. Cuando estaba en Egipto y había muerto Herodes, también recibió en sueños la voluntad de Dios a través del ángel. Vuelve a la tierra de Israel, porque aquel que quería matar al niño ha muerto. Y de la misma manera, José no duda, inmediatamente se pone en camino de regreso a la tierra de Israel. Sigue obedeciendo a pesar de cualquier otra inquietud que tuviese. Deja de lado cualquier cuestión que tenga que ver con sus propias ideas para hacer la voluntad de Dios con todo el compromiso de su ser. Lleva al niño, a María, de vuelta a Israel. Pero cuando estaba allí también de regreso, le advierte Dios en sueños que Arquelao reinaba allí y por temor a él también decide ir a Galilea por indicación de Dios. Y allí va a Galilea y se establece en Nazaret, en donde el niño Dios irá creciendo. Qué impresionante es ver cómo José obedece en todo a Dios. ¿Por qué es tan impresionante y tan importante para nosotros? Porque además de obedecer a Dios con todo su ser y con todo su corazón, haciendo su voluntad, Él, y como custodio de la Sagrada Familia, tendrá la enorme misión de mostrarle al niño Dios también esa obediencia, para que Él la incorpore como hombre también, que es, además de Dios, como hombre para seguir la voluntad del Padre. Algo que se va a ver plenamente, a todas luces, mostrado a todos nosotros cuando en Getsemaní vemos a Jesús dejando de lado su propia voluntad humana para ponerse en manos de la voluntad divina. Algo también muy importante que nos enseña un camino a seguir y que también Jesús, como hombre verdadero, lo aprendió de José. José es un ejemplo inmenso, enorme, lindísimo, que deja una huella muy profunda en todo el pueblo de Dios, de cómo ser obedientes y cómo dejar de lado aquellas cosas que uno cree importantes por un plan mucho más grande, que es el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Es realmente interesantísimo poner nuestra mirada entonces, contemplar la figura de San José, porque en la vida cotidiana, la vida de todos los días, esa vida en donde se nos presenta permanentemente un montón de opciones, a veces uno tiene como la tentación de decir, no, yo voy por este lado. Y a veces sentimos interiormente que Dios nos llama a otro lugar, o a otra opción, o a otro lado. Y así como José supo dejar a un costado sus propios deseos, sus propios proyectos para obedecer a Dios, también es para nosotros un ejemplo inmenso para también dejar de lado cuando sentimos en nuestro interior, cuando discernimos en nuestro interior aquello que Dios nos está queriendo mostrar o iluminar en nuestra vida, también podamos, como José, como María, obedecer plenamente al Señor. Es un ejemplo a seguir, que lo podemos practicar todos los días.
Tal vez Dios se nos revela en su voluntad en nuestros sueños, pero tal vez se revela a través de la palabra de alguien, de un ser querido, o incluso de un compañero de trabajo, de un compañero de estudios, de alguien que está en la escuela junto a nosotros, de alguien que por ahí nos cruzamos en el camino de la vida. Dios manifiesta su voluntad de muchas maneras. Hay que saber descubrir esa voluntad. Pero si la descubrimos, si la descubriste a la voluntad de Dios, qué bueno que puedas adherir a ella con todo tu ser. Realmente José es padre en la obediencia. Y por eso te invito en este año dedicado a San José a que le pidas a Dios la gracia de poder ser un hombre, una mujer, sea cual sea tu edad, dispuesto a obedecer plenamente al Señor, sabiendo que si obedeces a Dios, nada te puede pasar. Y además de todo, fundamentalmente, si obedeces a Dios, tu felicidad será plena. Esa felicidad que todos aspiramos a alcanzar, esa felicidad que San José hoy tiene plenamente por haber sido un hombre ejemplar que sigue dándonos ejemplos a nosotros de ser obediente en todo lo que Dios le pida. Veamos al Señor que nos regala esa gracia, una gracia que no siempre es fácil de cultivar. La gracia de Dios que se nos da gratuitamente está allí para que nosotros le digamos que sí y nos dejemos impulsar por la fuerza y por ese auxilio de Dios para ser obedientes. No siempre es fácil, porque Dios nos quiere regalar la obediencia, pero a veces nosotros somos medios reticentes, porque siempre buscamos también aquellas felicidades que creemos que son las más apropiadas. Sin embargo, te invito a cada uno de nosotros, a vos que estás del otro lado viendo esta catequesis, me digo a mí mismo como sacerdote, le digo al Señor, regálame tu gracia, Señor, para ser obediente hasta el final y dame la fuerza para seguir el ejemplo de San José, que no es otro ejemplo que aquel que nos dio Jesús en el momento más importante de su vida. Ese ponernos en manos de Dios, entregarlo todo a Él, entregar todos nuestros proyectos, anhelos y sueños. Que Dios nos conceda de la mano de San José estas gracias, y aquellas que tal vez tenés en este momento en tu corazón, aquellas gracias que Dios te está haciendo ver o que te hará ver en estos tiempos hacia adelante. Dios te bendiga. Queridos amigos, una alegría haber compartido con ustedes este rato, esta catequesis de San José. Los invito a ser siempre muy devotos de San José como los santos lo fueron, como el Papa Francisco lo es y nos invita a ser. Y que Dios los bendiga y los cuide siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.